Ok, hablemos acerca de la valoración de riesgos. O sea, ¿cómo podemos nosotros evaluar cuál es el riesgo de un cierto tipo de accidente? Entonces es muy difícil poder establecer una tabulación aritmética porque no es del todo una ciencia exacta, de tal manera que nos vemos obligados a basarnos en modelos matemáticos para tratar de minimizar las consecuencias y la incidencia de determinados tipos de riesgos y de accidentes en determinados tipos particulares de industrias. Entonces, de tal manera que a los riesgos, ¿sí? Tratamos de darles una valoración en función de la frecuencia y de la probabilidad con la que puede ocurrir ese riesgo y las consecuencias del mismo. Entonces esta es una manera, es un modelo, una búsqueda de tratar de cuantificar cuál es la magnitud de un riesgo, cuál es la magnitud de un accidente. De ahí que, por ejemplo, se nos ocurra hacer relaciones, como por ejemplo, de que si un determinado accidente puede producirse o tiene riesgo de ocurrencia de una incidencia cada 50 años y que estos accidentes o este tipo de accidentes cause típicamente 50 muertos, entonces podemos decir que la valoración de ese riesgo está alrededor de 50 muertos por año. De la misma manera podemos hacer relaciones acerca de, por ejemplo, de que si un incendio puede ocurrir cada 10 años y digamos que cada incendio en promedio tiene una área de destrucción de 100 hectáreas. Entonces ahí tendríamos una relación de más o menos unas 2 hectáreas por año, ¿sí? Entonces, o de 10, perdón, de 10 hectáreas por año, ¿sí? De tal manera que ahí establecemos cuánto puede ser el efecto que puede tener un determinado accidente. Pero por supuesto, no todos los accidentes se pueden valorar en términos de vidas o en términos de hectáreas o en términos de dinero, porque en principio no podemos hacer una generalización porque no se puede cuantificar, por ejemplo, cuánto vale una vida o cuál es el impacto, no solamente el costo de los árboles, sino el costo ambiental o el costo que va a tener para el ecosistema, para el planeta, para la vida, ¿sí? La pérdida de una extensión de área boscosa, por ejemplo. Todos sabemos que los bosques son en los pulmones del mundo. Entonces, de tal manera que, ¿cómo se puede cuantificar cuál es el beneficio, cuál es el daño que se obtiene en un determinado accidente o riesgo? De tal manera que así se crea lo que conocemos como el análisis de riesgos. El análisis de riesgos en realidad lo que busca es eliminar o reducir la incidencia de los riesgos, pero en realidad eso es muy complicado de analizar. De ahí que no, se pueda hacer una valoración o un tratamiento, se pueda analizar desde un enfoque que puede ser desde un punto de vista probabilístico, ¿sí? En términos de probabilidad, nosotros analizamos cuál es, por ejemplo, la incidencia de un suceso en un determinado número de tiempo o en un determinado número de sucesos, cuántos de esos pueden ser accidentes. Entonces, para ser más específico, podemos hablar, por ejemplo, si de 100 veces o de cada 100 veces que se utiliza una herramienta, 5 veces un trabajador resulta lastimado. Entonces podemos decir que la probabilidad de que ocurra un accidente utilizando esa herramienta o ese equipo es aproximadamente de 0.05. Entonces ahí estamos hablando de una probabilidad de incidencia. Entonces la probabilidad de accidentarse haciendo tal actividad puede ser un número que se establece entre 0, que es nulo, a la unidad, que es el 100% de probabilidad. Por ejemplo, si yo me lanzo de un edificio de 50 pisos, ¿cuál es la probabilidad de que me mate? Pues es de 1, pues es de 100%. Entonces, de esa manera podemos analizar cuál es el riesgo en términos probabilísticos o cuál es la posibilidad
o mejor dicho, la probabilidad, pues la posibilidad siempre existe, la probabilidad de que ocurra un accidente en términos matemáticos, ¿sí? Ahora, también se puede hacer un análisis o un enfoque desde un punto de vista determinístico, es decir, considerando que definitivamente va a pasar, ¿sí? Considerando el peor escenario y considerando que una vez sabiendo de qué va a pasar, ¿qué se puede hacer para minimizar los daños o evitar los daños? Entonces, por ejemplo, la industria química, que para hacer un caso específico, es una industria que ha generado una cantidad de beneficios a la humanidad. Sin embargo, también tiene la mala fortuna de producir una cantidad de accidentes que puede ser relativamente alta. Entonces, con una cantidad de daños que es también relativamente alta. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que en la industria química, pues una de las grandes ventajas es que los productos que producen en definitiva van o están dirigidos a mejorar la vida. Por ejemplo, los productos de limpieza o los insecticidas que ayudan a mantener un ambiente de hogar mucho más confortable. Más sin embargo, o sea, es una industria que tiende a producir, por ejemplo, un impacto muy negativo al medio ambiente. Entonces, en un costo que puede resultar muy elevado. Se puede, por ejemplo, analizar en retrospectiva los datos históricos, donde encontramos que han habido, por ejemplo, un accidente en Sao Paulo que fue un derrame de petróleo que tuvo una cantidad de 800 muertos. Entonces es una pérdida terrible para un solo accidente. Entonces ahí la magnitud es extrema de la consecuencia o el costo es extremadamente alto, ¿sí? También una liberación de gas en los montes Urales que tuvo una consecuencia de 650 muertos, ¿sí? O también, inclusive en los países más avanzados, ¿sí? Como Suiza, que es un país del primer mundo, o sea, pueden haber o pueden existir riesgos de accidentes químicos, como por ejemplo una contaminación del Rin, que obviamente es un río muy turístico, muy importante para el país, y que ocurrió en Suiza, ¿sí? Entonces, en realidad, en el análisis de riesgo, se puede buscar tomando en cuenta o considerando que el accidente va a ocurrir, ¿qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, un problema muy común en los depósitos de combustible era, por ejemplo, que se existiera la posibilidad de un rebalse o una sobrecarga de los tanques. Entonces, ya considerando que va a ocurrir el accidente, entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, la solución sería colocar un protector o un sensor que indique cuál es el nivel permitido y que por sobre ese nivel ya no se puede sobrecargar más ese tanque. Entonces, de esa manera se está buscando, haciendo el análisis del riesgo, sí, de una manera determinística, que si va a ocurrir, o sea, cuál es la solución para que ese accidente o no suceda, o definitivamente, habiendo sucedido, qué puede hacer para minimizarse los riesgos o las consecuencias. Entonces, de esa manera se evita totalmente que haya una sobrecarga o un sobrenivel del combustible en el tanque, porque ya tiene un sensor, ¿sí? Ahora, ninguna solución es para el análisis de riesgos, ninguna solución es al 100% segura. Siempre existe la probabilidad y de hecho siempre existe la posibilidad de que un accidente ocurra. Pero el análisis de riesgo tiene la finalidad de hacer el análisis de cuáles son los fenómenos y los factores que conducen a ese riesgo y cómo podemos en un momento dado evitar la ocurrencia o minimizar las consecuencias, ¿sí? Entonces, esta es la valoración del análisis de riesgo en una industria química, ¿sí? Veamos otros tipos de industria en los próximos videos.